Amigos, tenemos posible 11 y posible 11 con novedades. Estas novedades, la verdad es que sabíamos que iban a pasar porque teníamos o vamos a tener un equipo bastante parchado. Bastante parchado porque tenemos jugadores lesionados, porque tenemos jugadores sentidos, porque también cabe la decisión técnica del cómo el profesor Gorosito piense que debe afrontar este partido con Sao Paulo. Y es que la verdad es que sabíamos que iba a ser un equipo que tal vez iba a apelar a algunos potrillos. Bueno, no tal vez, en realidad por lo menos uno o dos iban a ver. Ahora, la pregunta está, ¿qué potrillos iba a usar? Por lo menos para mí, estaba pensando en dos potrillos puntuales que eran Delgado y Velázquez, los que mejor rendimiento tuvieron durante esta faceta en la que Alianza Lima tuvo que apelar a ellos. La verdad es que el partido ante ADT precisamente no fue el mejor. Y debería decir que no fue el mejor porque no obtuvimos un resultado bueno. Se intentó con una línea de centrales diferente y en este partido la novedad precisamente va a ser eso. La línea defensiva va a cambiar. Y va a cambiar porque en la idea del profesor Gorosito está que vayamos a Sao Paulo a mantener el cero, a mantener el resultado, a sacar el mejor resultado posible con un equipo parchado, con un equipo en el cual se va a emplear nombres relativamente nuevos, por lo menos para lo que es Copa Libertadores. Creo que prácticamente en el último tiempo, en las últimas tres temporadas en las que hemos participado en Copa Libertadores, no se ha probado un equipo tan alterno, pero tan alterno en Copa Libertadores. Incluso en la temporada 2023, en la que nosotros tuvimos muchos lesionados, incluso ahí se vio algunos jugadores nuevos, pero no sé si tantos. No sé si hubo tanta incertidumbre que es la que hoy día sí hay. Y es que una de las cosas que vamos a ver en este partido es que el Pipo Gorosito va a mandar un equipo en el que la línea defensiva va a ser similar a aquella línea defensiva que vimos ante ADT. Y esto, la verdad, para mí por lo menos me es preocupante. Yo sé, yo confío en lo que el profesor Gorosito puede hacer porque tiene crédito. Para mí el profesor Gorosito tiene crédito. Dentro de todas las decisiones que ha tenido, la mayoría han sido acertadas. Que seguramente hay cosas en que mejorar, seguramente. Yo creo que el profesor Gorosito obviamente no va con la idea de perder, pero ciertamente hay ciertas decisiones que muchas veces pueden acabar terminando en esto. Pero vamos con la información. Y la información viene precisamente de, en este caso, dos personas. Uno de ellos es Gerson Cuba, que nos dice: Alianza busca defender el resultado en Brasil y se busca cambiar el sistema de juego para este cotejo, lo cual ya está bien trabajado durante la semana, nos dice Gerson Cuba. El potrillo Brian Arias sería la novedad en la defensa. El posible 11 se define, según lo que menciona Gerson Cuba, mañana, cuando los íntimos entrenen en Matute previo al viaje, nos dice el buen Gerson Cuba. Pero no es la única información que se tiene, también tenemos información de José Varela, que también a ustedes los invito a que puedan seguirlos a ellos en sus redes sociales. Alianza Lima apunta a cambiar de sistema, nos dice el buen José Varela, ante Sao Paulo, su próximo rival en Copa Libertadores. Usaría el sistema 5-4-1, sistema defensivo, y no el 4-2-3-1, que es con el que nosotros nos habíamos acostumbrado ya a ver al equipo. Este 11 lo practicó hoy en el Ester Grande de Ventín. De acuerdo a este 11 nosotros vamos a plantearlo en nuestra pizarrita para que podamos hacer un poco más dinámico y entender un poco más lo que va a pasar en cancha. Va a ir Vizcarra en el arco, Noriega va a ser seguramente el líbero que pueda comandar esa línea defensiva junto con Amasifuen y con Brian Arias. Brian Arias, un jugador que dentro de los jugadores de reserva era un jugador bastante regular, por eso lo llaman a selección. Es un jugador que la verdad es que no le favoreció en nada el partido que jugamos contra ADT, terminamos por un 3-0. Por ahí creo que tuvo algo que ver también la defensa, pero sabíamos que era una defensa inédita, una defensa que se tenía que consolidar mejor. Cuando tuvimos a otros potrillos como por ejemplo Velázquez y Delgado, no los tuvimos a los dos de golpe, tuvimos a uno por ejemplo como Velázquez, luego a Delgado, y posteriormente los dos juntos, pero siempre los acompañábamos de un jugador de jerarquía. Esta vez estos dos jugadores van a ser acompañados por Eric Noriega. El tema está en que
debido al hecho de que nosotros no habíamos planeado que esto no suceda, vamos a tener a dos potrillos en la defensa, lo cual hace que la incertidumbre sobre el cómo Alianza Lima va a resistir los embatos de, por ejemplo, Jonathan Calieri, que es un jugador que es muy movedizo, que es muy incómodo marcarlo, que es un jugador que no se quede estático, que es un jugador que tranquilamente podría jugar también por una banda y podría hacerlo bastante bien. No es un 9 fijo y es un 9 que se mueve bastante. Ciertamente, hay algunas bajas de las que deberíamos hablar de Sao Paulo, que no sé si te lo voy a sacar en un video, porque la información ya está que se desgasta un poquito, ya ha pasado hace algunas horas, en el que se habla acerca de Oscar y también de Luis Gustavo. Hay uno más que no recuerdo, pero son tres jugadores, pero creo que el más resaltante en este caso es Oscar, que seguramente ahí es donde debería ser, digamos, mucho más importante saber quiénes van a ser los que van a retener esa ofensiva de Sao Paulo, que ahora ya no va a contar con Oscar, pero seguramente va a contar con otro brasileño que definitivamente también va a generar bastante daño. Y es en ese sentido en el que me genera un poco de dudas contar con Brian Arias y Amasifuen. Brian Arias en el juego aéreo creería yo que es bastante bueno, por lo menos para poder ganar las divididas. No digo con esto que por altura te va a ganar las divididas, porque también se requiere maña, se requiere experiencia, se requiere poder estar muy concentrado y enfocado, poder medir bien cómo llegan los balones, todo esto se suma, no solo es la altura, por si acaso, porque hay jugadores mucho más bajos que te pueden llegar a cubrir un balón aún a pesar de su estatura, así que por ahí no nos confiemos, pero creo que lo más resaltante de Brian Arias es la estatura que el jugador tiene. Y en el caso de Amasifuen pasa algo similar, sin embargo Amasifuen es un jugador que tiene tendencias más de carrilero, más de lateral izquierdo, y creería que si lo vemos por ese lado, tal vez es un jugador que como stopper por izquierda podría hacerla. Sin embargo, creería yo que con lo visto ante ADT, donde ciertamente hay que también considerar el factor climático, pero aún así le costaba llegar a la cobertura. Con jugadores que fueran ligeramente rápidos, le costaba llegar a la cobertura. No es, digamos, cuestionar en este caso al defensa, pero de alguna forma, si es que no llegas a las coberturas va a ser un poco complicado, ¿no? Porque definitivamente cuando te enfrentas a ataques mucho más rápidos, seguramente te van a sacar ventaja. Y por ahí es donde crece mi duda, más aún porque no hemos visto que en el caso de Amasifuen, dado los años que ya tiene, su paso por la UCB, su paso por la Reserva de Alianza Lima, por las selecciones juveniles, tenga de alguna manera un cierto expertise para poder con maña superar a los rivales. Algo que sí tiene Carlos Zambrano, algo que sí tiene Eric Noriega, algo que sí tiene también Renzo Garcés, por ejemplo. Ahora, yo hubiera preferido, y la verdad es que yo hubiera preferido, que pongamos a dos jugadores que ya conocíamos. ¿Quiénes? Velázquez y Delgado. Dos jugadores que ya nos habían respondido en esa posición, acompañados de Noriega. Creería yo que la defensa, si bien no va a ser una defensa súper sólida, va a ser una defensa que tal vez ya va a poder entenderse mejor. Pero bueno, estas son las decisiones que ha tomado el Pipo Gorosito. Por izquierda va a ir como carrilero por izquierda, en este caso Richie Lagos, seguramente buscando más la labor defensiva. Y la verdad es que sí, Richie Lagos tiene mucha más labor defensiva, asimismo como lo tiene Marco Guamán, que normalmente en defensa se defiende mucho mejor, se cierra mucho mejor, hace la labor, ya lo vimos en el partido en el que tuvimos contra Fluminense y esperemos que esta noche también pueda ser el partido en el que este jugador pueda afianzarse lo mejor posible, porque esa línea de 5 seguramente no se va a mover mucho, no van a intentar ir tanto para adelante, sino que más bien se va a buscar que nuestros jugadores en ofensiva puedan hacer lo mejor posible. En el medio campo también vamos a tener a jugadores que tengan mucho pulmón, como Jesús Castillo y como Pablo Lavandeira. Me preguntaba yo, ¿por qué no Fernando Gaibor? Creería yo que la presencia de Fernando Gaibor podría responder al hecho del tema del desgaste. Pero si nos ponemos a pensar en jugadores como Castillo, jugadores como Quevedo y en el hecho de que muchas veces vamos a estar en posición de contraataque, porque si nos van a tratar de asediar los de Sao Paulo, entonces ahí entendería yo que hubiera sido mejor un Fernando Gaibor, porque ciertamente la bandera va a corretear, va a intentar chocar, va a intentar ser cargoso, como Jesús Castillo también,
Pero el tema está en que no nos faltan lanzadores, me preguntaría yo, y la verdad es que Lagos, siendo que es un lateral izquierdo con buen pie, ¿no? Con buen pie, tiene normalmente encargo de sacar los centros, pero lo vemos que no le está yendo de la mejor manera en ese sentido. Y en el caso de Guamán, de la misma manera. El único lanzador que veo a quien tal vez se pueda apelar, que tampoco es tan preciso, probablemente sea Noriega, quien va a apelar a lanzar a Castillo, a Quevedo, a que puedan ganar a las espaldas, y esperaría yo que la primera que tengan, tanto Quevedo como Castillo, puedan clavarla en el arco, porque si no, la verdad es que estamos fritos. Las cosas no pintan para bien, pero esperaría yo que se puedan aprovechar todas las oportunidades que haya, y ahí para eso va a estar Hernán Barcos, que seguramente en el juego aéreo nos va a ayudar. Si ustedes se dan cuenta, este equipo va a tratar de ser sólido lo más posible en el juego aéreo, con Hernán Barcos, con Brian Arias, con Eric Noriega, por ahí. Bueno, no veo más. Tampoco es que, bueno, tenemos algunos jugadores para el juego aéreo, pero tampoco tanto. O sea, más si fue Noriega, Arias, Barcos. De ahí todos los demás son jugadores, digamos, relativamente bajos. No bajos, pero digamos, para un jugador alto, no llegan, ¿no? Pero bueno, estos serían los que saldrían a la cancha. Este es el posible 11. Déjame saber tu opinión en los comentarios. No reniegues tanto, por favor. Recuerda que, como lo dijo el mismo Pipo Gorosito, ¿hace cuánto no se le gana a un equipo brasileño en Brasil? Es difícil. Así que si es que llegamos a la proeza de poder empatar o ganarlo, pues qué bueno será. Pero si no llegamos a ello, esperemos que tampoco podamos tener una diferencia muy marcada, sino que podamos mantener un resultado bastante, pero bastante bajo para no caer, digamos, en esa situación de desconcierto. Esa es mi opinión. Déjame saber también tu opinión en los comentarios acerca del posible 11 que saldrá ante Sao Paulo en nuestra visita a Brasil. Me despido, no sin antes y tal vez un poco preocupado, arriba Alianza.